Buenos días, señor Mañero y Cuba. Buenos días. Bueno, en estos meses ustedes, los hoteleros, sobre todo de Gran Canaria, han acogido a la población inmigrante en sus hoteles. ¿Ante esa acogida se han sentido presionados a dicha acogida, sobre todo por el gobierno, o lo han hecho como un acto solidario, como quien dice? Finales de agosto, septiembre, cuando se nos llamó desde la delegación de gobierno, desde la subdelegada de gobierno, para pedir al sector alojativo, preguntarnos quién estaba dispuesto a ceder en arrendamiento inmuebles para acoger migrantes, viendo la situación donde no estaban inmuebles públicos, no se ponía a disposición por parte del Ministerio de Defensa para acoger migrantes, y donde veíamos cómo se hacinaban cientos de personas en un primer momento y posteriormente hasta miles. En el Muelle Arguineguín, diferentes empresas pusieron a disposición del Ministerio de Migraciones estos inmuebles para acogerlos. Veíamos claramente que no había a corto plazo otra posibilidad. La posibilidad era personas en el suelo o personas en inmuebles turísticos, debido a que los inmuebles públicos del gobierno ni se habían puesto a disposición ni estaban preparados lo convenientemente para acoger dignamente a las personas. Por tanto, en un primer momento no había otra solución, aunque sí pedimos en ese mismo momento que rápidamente, de una manera con cierta celeridad, se empezasen a habilitar espacios públicos de manera digna para acoger dignamente a estas personas, y que entendíamos que los espacios turísticos no eran ideales para un largo tiempo de estancia de personas migrantes. Y un poco, a mí me gustaría que usted hiciera en nombre de los empresarios turísticos, sobre todo de Gran Canaria en este caso, una valoración de la gestión migratoria que se ha hecho de los diversos ámbitos, desde el estatal, desde el europeo, desde el ámbito canario. ¿Cuál es un poco su valoración? Bueno, desde el ámbito europeo vemos como la decisión claramente era los territorios frontera del sur de Europa fuesen los destinos finales de los migrantes. Veíamos que no tienen ninguna voluntad que estos migrantes accedan a los diferentes estados europeos, y por tanto veíamos claramente que estaban dispuestos a dejar en Canarias a la autoridad de migrantes, sin un proyecto de vida y sin unas condiciones de proyecto de vida dignas para las personas. Por otra parte, el Gobierno de España vimos desde el principio que tampoco repartió solidariamente a estos migrantes en la totalidad del territorio español, es decir, decidió dejar a todos los migrantes en Canarias. Con un Ministerio de Defensa que no dejaba al Ministerio de Migraciones espacios públicos, cuarteles que existían, aunque bien no estaban debidamente habilitados, desde un primer momento no los cedía. Un Ministerio de Migraciones que no era capaz de manera rápida de habilitar ciertos espacios, y que tomaban la decisión de alojarlos en hoteles porque no tenían inmuebles complementarios. A su vez veíamos como en España había un montón de espacios de acogida para personas que estaban al 50% durante todo ese periodo de pandemia, también de julio, agosto, septiembre, y estando al 50% de su capacidad, no se les derivaba a los migrantes a esas zonas. Y vimos como a partir de diciembre, incluso a migrantes con su pasaporte, su billete de avión, se les impedía viajar a la península, como si Canarias no fuese península. Se les impedía ese viaje cuando entre otros territorios, otras comunidades autónomas españolas, los migrantes pueden caminar libremente. Es decir, se siguió el mismo método que con Ceuta y Melilla, donde no se les dejaba acceder de Ceuta y Melilla a la península. Se ha hecho lo mismo con Canarias, y en la actualidad los migrantes, como pueden ver los controles de aeropuertos, con pasaporte y billete de avión no pueden acceder a la península, cosa que se hace una clara discriminación. Es como si Canarias no fuese parte de España. Y lo que en esto queremos decir es que en esta crisis migratoria los grandes damnificados han sido, por un lado, los migrantes, por no darles un proyecto de vida, un digno acogimiento y un proyecto de vida por parte de España, y los canarios, donde se nos obliga a ser la frontera sur de Europa y se obliga a que Canarias sea el destino final de los migrantes. Y un poco la respuesta social que ha habido desde diversos ámbitos, ha habido manifestaciones, ha habido, bueno, según algunos analistas, hasta sospechas de repunte racista, vamos a decirlo así, y gestos de solidaridad. ¿Cómo valoran en general ustedes el ambiente que ha propiciado toda esta situación? Yo, que soy vasco,
Y por tanto, de alguna manera soy migrante de lujo, quizás en Canarias, de alguna manera, vine con 20 años y llevo aquí ya 32 años. Puedo decir que la sociedad canaria no es xenófoba, ni racista, ni nada parecido. Lo que sí es verdad que en una pandemia de este tipo, una sociedad donde hay cerca de 380.000 canarios en paro, 80.000 personas en ERTE, donde debido a la pandemia, únicamente es la crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica y por tanto una crisis turística, donde el sector turístico es el más afectado, donde Canarias, que tiene una dependencia del 40% del empleo del turismo, vemos como muchas personas que se han encontrado de repente afectadas en sus negocios, en sus vidas por esto, pues hay quizás grupos de opinión que intentan, quizás de esta gran crisis económica, que se le suma una crisis migratoria, se le suma una crisis social de alguna manera, intentan captar votos o alentar a las multitudes para intentar poner el foco en la culpabilidad de otros, cuando claramente es una crisis sanitaria. Entiendo que son los casos menores y por tanto lo que tenemos que hacer es, yo creo que no darles mucha publicidad y ir haciendo el camino correcto. El camino correcto es buscar a aquellos migrantes que llegan a Europa, y Canarias es Europa, una forma de vida digna. O sea, darles techo y alimento no es un proyecto de vida, no es el proyecto de vida digno que esperan. Y si no somos capaces de darles un proyecto de vida digno y los hacinamos da igual que sean hoteles o sean en campamentos militares, sin un proyecto de vida claro, pues no tendrán un proyecto de vida y tendremos problemas, pero porque las personas cuando carecen de un proyecto de vida generan problemas, sean de donde sean de aquí, sean europeos, vengan de África. Unas personas sin proyectos de vida, siempre hacinados en lugares, generan problemas, sean quienes sean, del color que sean, de la raza que sean, del pensamiento que tengan. Y ya por último, ha habido algunas reflexiones al respecto de que es posible que mientras el turismo caía, los migrantes estaban acogidos en hoteles. Digamos que la última manifestación fue este mismo fin de semana en Maspalomas, ¿no? Donde un poco se aludía a que esta acogida de migrantes también podría ser hasta un freno para la llegada del turismo. No sé qué reflexiones genera esto y si también ustedes han detectado algún tipo de rechazo del turista que viene a Canarias a que haya inmigrantes acogidos. La realidad es una, y es que hay una pandemia en el mundo que ha paralizado la totalidad de la economía mundial. En el caso de Canarias hemos caído un 21% del PIB. En el caso de Canarias vemos que este primer semestre del año será un semestre sin turistas, donde vemos que estos días Alemania incluso está dispuesto igual a aumentar las restricciones, donde no sabemos si el Reino Unido a partir del 17 de mayo volverá a volar, donde Italia está con cierres perimetrales, donde no tenemos un espacio, una esperanza clara de futuro hasta que la población europea esté vacunada, y vemos cómo los ritmos de vacunación van muy lentos y no se cumplen aquellas fechas que nos dijeron en su día. Y tendremos, hasta que la población europea sea vacunada en 80%, no tendremos una recuperación económica potente. Por tanto, esta es la realidad. A partir de ahí, a esta realidad, en Canarias, y es cierto, se sumaba una crisis migratoria que es cierta, debido a la inacción del gobierno de Europa y del gobierno de España, o quizás la acción de querer dejarnos aquí en Canarias como destino final, ¿no? El problema nuestro es una pandemia, se llama coronavirus. El problema nuestro que hay que solucionar es la vacunación de Europa. Pero sí es cierto, también hay que decirlo, que no puede ser el destino final de los migrantes. No ya una zona turística, que no puede serlo, ni Canarias puede ser el destino final. Por tanto, lo que no podemos aceptar a aquellos que dicen que los migrantes son la causa de una crisis económica, que no lo son, y tampoco podemos aceptar a aquellos que quieren dejar a los migrantes en Canarias como destino final de su trayecto, cuando estos migrantes buscan caminar por Europa y buscan un futuro de vida. Por tanto, unos y otros quizás están en cada extremo. No aceptemos lo que dicen y aceptemos la realidad. Tenemos una pandemia fruto del coronavirus que paraliza nuestra economía, y somos frontera sur de Europa, pero no podemos ser destino final de estos migrantes. Deben de seguir caminando para Europa, y desde luego no aceptaremos que ni España ni Europa decidan que los migrantes se queden aquí o en hoteles o en campamentos, que es igual de grave.
Porque no deben quedarse aquí, no debe ser este el destino final de ellos, sino deben dejarse caminar por Europa, o cuando menos que el conjunto de comunidades españolas, las 5 comunidades autónomas, solidariamente se hagan cargo de los mismos en caso que no puedan caminar para Europa.